Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a ver una familia muy especial, que es una familia muy nuevita, que es la de los plásticos, que como vimos en las anteriores familias de materiales, todos tienen características que los hacen especiales. En este caso, los plásticos, así como habíamos visto con los aglomerados, su mayor, digamos, característica es que pueden ser moldeados, darle la forma que uno desee, pero igual que a los aglomerados, pero además le puede dar colores, texturas, ¿no? Y muchas otras detalles, mucho más inclusive que los aglomerados. De hecho, su nombre plásticos deriva de la voz griega que significa susceptible o capaz de ser moldeado y conformado. Bueno, dijimos que es un material muy nuevito porque en realidad es el primer material sintético creado por el hombre, es un material que no existe en la naturaleza. Es un material que ha cambiado la arquitectura en los últimos años hasta tal punto que muchos edificios modernos serían inimaginables sin los plásticos. Pero es, como les decía, un material muy nuevo. No tiene la misma historia que tiene la madera o los cerámicos o los pétreos que son utilizados por el hombre desde épocas ancestrales. En este caso, fíjense que el primer plástico fue patentado en el año 1860 a través de una especie de rifa que hubo para ver quién inventaba un material que pudiera reemplazar al marfil para las bolas de billar. Fíjense qué accidente, digamos, llevó al invento del celuloide, que fue el primer plástico y que revolucionó la industria, que dio lugar en realidad a la industria del cine y de la fotografía por su capacidad de deteriorarse al exponerlo a la luz. En realidad, el primer polímero sintético que podemos llamar plástico fue creado en el año 1907 por Leo Birkeland, que tomó su nombre para darle al compuesto que descubrió, que se llamó baquelita y que se comercializó en 1909, es decir, hace recién 110 años que hay plásticos y no precisamente estos en la arquitectura. La baquelita se utilizó para un sinnúmero de objetos, entre ellos lo más conocido para nosotros son los mangos de las sartenes y de las ollas, porque tiene la característica de ser aislante térmico y de resistir altas temperaturas. Entonces, uno de sus usos más extendidos y para lo cual se usa todavía en la actualidad es para eso, para las ollas, para los sartenes. Bueno, pero ¿qué es en realidad los plásticos? ¿De qué se trata? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de plásticos? Ya dijimos que eran productos sintéticos, que se denominan polímeros porque tienen una estructura macromolecular, son moléculas muy grandes que pueden ser moldeadas mediante calor o presión y cuyo componente principal es el carbono. Esto lleva a tener una característica peculiar, porque los seres vivos también estamos formados por macromoléculas cuyo componente principal es el carbono. Entonces, medio como que los plásticos son un poco parientes. Estos polímeros, estas macromoléculas de los plásticos, están formados por sucesión o agrupaciones de distintos monómeros que se unen mediante un proceso que se llama polimerización. Veamos un ejemplo. Esto sería un pedazo, una sucesión de monómeros que continúa, son cadenas muy largas que tienen más de 100 monómeros,
Este en particular es el caso del polietileno, que es muy conocido por todos ustedes. Fíjense que el monómero que forma la cadena es el llamado etileno, que se va uniendo y forma cadenas largas, muy largas, de más de 100 monómeros. En el caso de que el polímero esté formado por un solo monómero, o sea, una cadena del mismo monómero, se lo llama homopolímeros, ¿no? Y es una sucesión como si fuera de cuentas de un collar, todas iguales. Pero tenemos otros casos. Esta es la estructura del polietileno tereftalato, que vamos a ver más adelante para qué se usa, donde en este caso tenemos un monómero, que es el etileno, igual que en el polietileno que vimos antes, pero el otro monómero es una estructura cíclica, es un monómero cíclico que se van sucediendo, ¿no? Un polietileno, un cíclico, un polietileno, un cíclico. En este caso de que la cadena esté conformada por dos monómeros, se les llama copolímeros. Y los copolímeros pueden tener distintas características, pueden estar formados de distintas maneras. Pueden ser alternados, como pasa en el caso del polietileno tereftalato, donde se van sucediendo los monómeros de manera alternada. Pueden estar en bloque también, en bloques de 2, 3 o 4 monómeros y luego el otro. También pueden ser ramificados, donde la cadena principal es de un monómero y la ramificación es de otro, o puede ser un copolímero random, se dice, donde los distintos monómeros se van ubicando al azar. Bueno, estos materiales, que dijimos es una familia de materiales, son materiales muy nobles y para la producción, digamos, de cada uno, ahora después vamos a ver cómo se producen, pero para la producción se venden en este tipo de taconcitos que se llaman pellets. Las propiedades que tienen es que son muy fáciles de trabajar y de moldear, eso primordialmente, porque por eso se llaman plásticos. Después son durables y resistentes a la degradación ambiental y biológica, por eso es que se deben reciclar y si uno los arroja, duran muchos años en el basural. Son inertes, tienen alta estabilidad química. Esto es muy importante porque inerte significa que no reaccionan con otros materiales, que su estructura molecular se mantiene aunque esté sometido a distintos agentes que deteriorarían a otros materiales. Son muy resistentes a la corrosión y agentes químicos, tanto es así que los bidones de plástico se utilizan para conservar sustancias corrosivas como ácidos muy agresivos o bases muy agresivas. También son aceptables aislantes acústicos y lo que es muy importante para nosotros, malos conductores de la electricidad y del calor, lo cual los constituye en excelentes aislantes de la electricidad y del calor. Por eso los cables están casi siempre forrados con algún material plástico. No requieren mantenimiento porque justamente por ser inertes y ser muy resistentes a la degradación ambiental, no es necesario volver a pintarlos ni hacerle ningún tratamiento. Tienen resistencia mecánica, es decir, son muy resistentes a los golpes y a los malos tratos. Suelen ser impermeables, no todos, pero la mayoría son impermeables. Algunos son elásticos, también no todos, son una familia muy, muy grande. Son fáciles de limpiar, tienen baja densidad, esto en relación con otros materiales, tienen baja densidad
aunque entre ellos existen algunos de más baja densidad y otros de más alta densidad. Tienen un bajo costo de producción y son livianos, lo cual los constituye en un excelente material para transportarlo y para su puesta en la obra. Bueno, vamos a clasificarlo. Estos se clasifican según la disposición y el tipo de monómero que conforman a los distintos plásticos. Tenemos los termoplásticos, que son de los que nos vamos a ocupar en esta primera parte de los plásticos, que tienen una característica, y es que sus macromoléculas están dispuestas de manera libre sin entrelazarse. Es decir, las fibras de las macromoléculas no se unen entre sí, lo cual las hace susceptibles de poder deslizarse una sobre la otra, y esto hace que se puedan calentar, darle la forma deseada, la cual se conserva al enfriarse, y pueden volver a calentarse, darle otra forma que se conserva al enfriarse, y así sucesivamente en infinitas momentos. Se puede hacer hasta el infinito. Lógicamente, los plásticos a la larga, si se reciclan muchas veces, terminan teniendo un pequeño deterioro, que está más que nada producto de las impurezas que pueda incorporarse en el momento de ese proceso. Pero se puede decir que pueden infinitamente reciclarse. Después tenemos otros plásticos que se llaman termoestables, que estos, sus macromoléculas se entrecruzan, digamos, hacen anclajes una macromolécula con la otra, formando una red. Esto hace que una vez que se calentó y se le dio una forma, no es posible nuevamente calentarlo y volverlo a conformar de otra manera. Es decir, que no pueden reciclarse. Y después tenemos otro tipo de materiales que son los elastómeros, cuyas macromoléculas están ordenadas en forma de red, pero tienen pocos enlaces y muy determinados donde van a estar, digamos, muy ordenadamente. Esto hace que los elastómeros sean materiales elásticos y que pueda aplicarse una fuerza, con lo cual que lo deforma, y cuando retiro la fuerza, el material recupera su forma y sus dimensiones, ¿no? Por eso son muy útiles para hacer algunos aislantes acústicos, por ejemplo, o para selladores. Bueno, entonces vamos a ver lo que hablábamos de reciclar. Vamos a trabajar con los termoplásticos, porque decíamos que los plásticos son una familia muy grande de materiales que tienen distintas características, y como depende del monómero que lo constituye, necesitamos separarlos para su reciclaje. Por eso se los separa en 7 tipos de plásticos diferentes. El primero es el PET, que es el polietileno tereftalato, que ya hablamos. El segundo, el polietileno de alta densidad. El número 3 es el PVC. El número 4, el polietileno de baja densidad. El 5, el polipropileno. El 6, el poliestireno. Y después el 7 son otros, varios que pueden reciclarse conjuntamente. Bueno, vamos a ver entonces qué pasa con el PET. Polietileno tereftalato. Es comúnmente llamado poliéster. El poliéster entró a nuestras vidas a través de la industria textil, ¿no? Los que tenemos ya unos años nos acordamos que cuando empezaron a entrar las primeras remeras o prendas con poliéster, eso implicaba que ya no había necesidad de plancharlos. El poliéster además es muy abrigado, es un aislante térmico, por lo cual es muy utilizado para hacer camperas o todo tipo de prendas térmicas. Pero también
el PET es ampliamente difundido y cambió la forma de comercializar las gaseosas y las aguas y las sodas cuando entró a la industria del envase, porque posee las características especiales para esta función. También reciclado se hacen ladrillos con PET. Esta sería la forma que tiene el material reciclado. Y la última es una fotografía hecha con un microscopio de efecto túnel, donde se ven las fibras de las macromoléculas sin ver el monómero, pero cómo se entrelazan y cómo se deslizan una frente a la otra. Bueno, este material es muy resistente a los rayos UV, es irrompible, es liviano, es impermeable, es resistente al desgaste y a la corrosión, resistente al impacto, a la intemperie, muy buena barrera al dióxido de carbono y buena al oxígeno, es decir, es barrera contra los gases, lo cual lo hace excelente para envasar cualquier bebida gaseosa, porque no va a perder el gasificado, lo preserva. Es inerte y es no tóxico, lo cual lo hace también ideal para conservar medicamentos, para conservar sustancias alimenticias. Por lo cual, si uno se pone a mirar las características que tiene el plástico, es como el material ideal: irrompible, impermeable, liviano, resistente al desgaste, no lo tengo que volver a pintar, no es tóxico, no se deteriora, es todo lo que le podemos pedir a un material de construcción. Y también tiene la posibilidad de ser transparente. Puedo colorearlo, puedo tenerlo de color transparente, puedo hacer lo que quiera. Bueno, tenemos como segundo material, ahí hay un triangulito que dice un 0,2. En general, ese triangulito que indica que el material es reciclable lo tenemos en algún lado del envase y nos está indicando de qué tipo de material de plástico se trata. El polietileno de alta densidad, como habíamos dicho al principio, es una sucesión de monómeros del etileno y es una cadena lineal no ramificada, ¿no? Como habíamos dicho al principio. Con este plástico, con este tipo de plásticos, se pueden hacer caños, mangueras, tanques de agua, porque justamente como tiene esa característica de ser inerte y de no ser tóxico, podemos con el polietileno acumular agua para el consumo humano. También podemos hacer revestimientos, tejidos. Bueno, es resistente a bajas temperaturas, es irrompible, es liviano, es impermeable, es durable, es económico, bajo mantenimiento, inerte, no tóxico. ¿Qué más le podemos pedir a un material de construcción? Después tenemos el tercero, es el PVC, policloruro de vinilo, que es una sucesión de monómeros de cloruro de vinilo. Con esto, este material tiene características un poco diferentes de los que vimos antes. Podemos hacer canaletas en sus usos más difundidos, aberturas, persianas, cañerías, porque sus características son, esta es una característica que tienen casi todos: bajo consumo de energía de producción. En general, otro tipo de materiales de construcción, para su producción requieren de altas cantidades de energía, como es el caso del aluminio, por ejemplo. Pero en el caso del PVC es bajo consumo de energía, liviano, resistente al impacto, impermeable, económico, inerte e inocuo, resistente al ataque químico, tiene alta tenacidad, que esta es una característica en general de los metales. Los metales decimos que son tenaces. Esto quiere decir que tiene un punto de rotura muy alto. También pasa con el PVC.
que es una característica de este tipo de plásticos y que no es tóxico. Después, el número 4, es el polietileno de baja densidad, que también es una sucesión de monómeros del etileno, pero en este caso se trata de un polietileno ramificado. Bueno, en realidad se comercializa en forma de finas láminas que sirven para proteger materiales de construcción, para proteger obras, pero en un espesor más contundente, digamos, siempre estamos hablando de espesores que son del orden de menor de 1 milímetro, del orden de micras, ¿no? Fíjense que en este caso puede circular un camión por arriba sin romperlo. Hay una piedra puesta en un lugar de la foto y se puede caminar por encima sin que esto se rompa. También se utiliza para cañerías, para mangueras. En este caso, este polietileno en particular tiene la característica de ser muy flexible. No todos son flexibles. El PVC no tiene esa característica. Es muy liviano, puede ser transparente, impermeable, económico, inerte al contenido y no tóxico. Hay muchas características que son compartidas por todos los plásticos y otras que los hacen especiales. En este caso es un excelente aislante hidrófugo. Después tenemos el 5, el polipropileno, que es una sucesión de monómeros de propileno. Es el material por antonomasia para hacer todo tipo de conductos, de caños, de cañerías de todo tipo. Caños de electricidad, cajas de electricidad, que antes se hacían de chapa, pero ustedes vieron que los plásticos son muy buenos aislantes, entonces se ha cambiado el material de las cajas de luz para hacerlas de plástico por su carácter aislante de la electricidad. También canaletas o drenajes de este material de polipropileno. Tienen una gran resistencia contra los solventes químicos, entonces también en bidones de este material se pueden conservar tanto sustancias ácidas como sustancias básicas. Tienen alta resistencia a la abrasión, son livianos, irrompibles, impermeables, de fácil limpieza, no tóxicos y tienen posibilidad de transparencia. Ahora tenemos el 6, que es el poliestireno, que es una sucesión de monómeros de estireno que tiene como su principal característica ser un aislante térmico. Acá vemos en esta foto cómo es utilizado como un encofrado, que pues, por supuesto después debe ser su exterior debe ser protegido, porque lo que no tiene es dureza este material. Acá también como encofrado perdido en una losa, pero también el material nos sorprende porque con ciertos aditivos puede tener otro aspecto, ¿no? Formando mangueras, formando placas, con posibilidad de ser transparente, es ignífugo, liviano, irrompible si se lo fabrica con caucho, de fácil limpieza, impermeable a líquidos, no tóxico. No todos son impermeables, pero en general sí, con posibilidad de transparencia también. Existen 4 tipos principales. El cristal, que es transparente, rígido y quebradizo, el de alto impacto, que es resistente al impacto y opaco, el expandido, que es muy liviano, que es el que corresponde a la primera y segunda foto que vimos, y que es por ahí el más conocido para nosotros, y el expandido, por ejemplo, no es del todo impermeable, y el extruido, que es similar al expandido, pero más denso e impermeable. Y después de los tipos de plásticos correspondientes al número 7 que habíamos visto en el reciclado, el que más resalta por ahí, el más conocido, es el que llamamos acrílico,
que en realidad su nombre químico es polimetilmetacrilato, que es una sucesión de monómeros de metacrilato de metilo. En 1933 se patenta la primera marca de acrílico, que se llamaba Plexiglas, seguramente ustedes lo conocen, y fíjense en esta foto, es un material muy especial porque es muy brillante, tiene posibilidad de ser transparente, se lo puede colorear, es un material muy atractivo, es muy ligero, tiene una buena resistencia mecánica y gran estabilidad química. Esto quiere decir que es inerte, que no reacciona con otros compuestos, de manera, por ejemplo, que la lluvia ácida en las ciudades o que el deterioro de que le cae una gota de alguna sustancia no lo deteriora. Tiene una gran transparencia comparado con el vidrio, con el cristal, entre el 85 y el 92%, lo cual lo hace casi tan transparente como el vidrio, pero con una resistencia a la rotura 7 veces superior a igualdad de espesores y capaz de soportar sobrecargas de hasta 70 kilogramos por metro cuadrado. Muy resistente a los agentes atmosféricos, lo cual lo hace ideal para cubiertas, para techos, ¿no? Como este es el caso, y este es el caso, porque es resistente al granizo, porque no lo va a deteriorar una lluvia ácida, ni le va a cambiar sus características, va a conservar el color y su transparencia. Bueno, veamos entonces una obra hecha con metacrilato. Esta es una obra bastante vieja, ya tiene casi 20 años, es del año 2003, que la hicieron los arquitectos Peter Cook y Colin Fournier. Es en Austria, es un museo de arte moderno, que tiene de día ese color azul, y fíjense que tiene como unas luces adosadas, tiene un sistema de luces fluorescentes que le permitían, como es un museo de arte contemporáneo, le permitía a través de esas luces que tenía, que se manejaban de manera individual, poder hacer publicidad de la exposición que estuviera en esa semana o de las novedades que podría haber en el museo. Piensen que esto fue hecho hace casi 20 años. Hoy parece que fuera una novedad, pero en ese momento era algo fuera de serie. Y esto sería una imagen diurna. Este edificio tenía también la característica de que es un metacrilato semitransparente y que también tiene células fotovoltaicas, lo cual le permite ser casi autosustentable energéticamente. Esta es una imagen de la ciudad en Viena, una ciudad de edificación muy tradicional, y de repente el edificio cambia totalmente la fisonomía con esa forma orgánica que tiene, que es lo que por ahí quisieron lograr. En el lugar se lo llama el alien amigable, porque es como un extraterrestre que fue a caer en el medio del pueblo. También con metacrilato se hacen fachadas ventiladas, como en este caso, y también, que es un uso muy extendido que tiene, en piscinas, para hacerlas así transparentes. Se utiliza mucho en edificios en altura, cuando tienen las piscinas que simulan que allí termina el edificio y viene un abismo. También se hacen el piso de las piscinas para que se vea desde abajo a la gente nadando. Es decir, son los usos más difundidos del metacrilato. Bueno, aquí termina la parte 1 y luego los invito a seguir hablando de este tema en la parte 2. Hasta luego.